¿Ya ven mi pantalla? Sí, sí se ve. No. Solo amplíala. Sí, sí. Bueno, buenos días compañeros. Alan y a mí nos tocó el tema de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Lo podemos definir como un determinado grado de déficit de atención y o hiperactividad, impulsividad, que resulta desadaptativo e incoherente en relación con el nivel de desarrollo del niño y ese está presente antes de los 7 años de edad. En la epidemiología, su incidencia a nivel mundial es aproximadamente del 3 al 5%, pero la mayor prevalencia se va a presentar en varones con respecto a las mujeres. Algo importante es que el curso de la enfermedad es altamente variable, persistiendo los síntomas durante la adolescencia y la edad adulta. En la etiología, según una genética conductual, en estudios familiares se ha observado una mayor prevalencia de este trastorno y otro tipo de trastornos psiquiátricos en los familiares de estos pacientes. En estudios en adopciones se ha visto una mayor prevalencia en los padres biológicos con respecto a los padres adoptativos y la población normal es aproximadamente del 6 al 3% respectivamente. En base a estudios de gemelos, los genes asociados con estas manifestaciones, pues son dos, los genes que codifican para los transportadores y receptores de la dopamina, además del gen transportador de la noradrenalina. Los factores neuroquímicos. Bueno, aquí tenemos dos sistemas. El primero es el sistema atencional anterior, el cual se va a encontrar a nivel del lóbulo frontal, y este está encargado de la función ejecutiva. Tanto la dopamina como la noradrenalina van a ser neurotransmisores implicados. Su actividad pues es analizar la información y prepararse para responder. Las funciones más importantes va a ser la inhibición motora, cognitiva y emocional, la planificación y la memoria de trabajo a corto plazo. Por otro lado, el sistema atencional posterior, el cual se encuentra en el lóbulo parietal y en el cerebelo, va a ser el encargado de la flexibilidad cognitiva. Aquí la noradrenalina pues es el neurotransmisor implicado. Y por otra parte, bueno, la información es más significativa y trata de evitar lo que no sirve y fijar la atención en nuevos estímulos. Acorde a los factores biológicos adquiridos, puede verse por una exposición intrauterina al alcohol, nicotina y determinados fármacos, por ejemplo las benzodiazepinas, algunos anticonvulsivos. También a una prematuridad o bajo peso al nacimiento, alteraciones cerebrales como encefalitis o traumatismos que afectan a la córtex prefrontal, una hipoxia, hipoglucemia y finalmente una exposición a niveles elevados de plomo en la infancia temprana. Los factores neuroanatómicos, bueno, van a ser dos, que son las alteraciones en las redes corticales cerebrales frontales y frontoestriadas, además de un menor tamaño en diferentes áreas cerebrales, por ejemplo, la reducción total del cerebro, del cuerpo calloso, el núcleo caudado y del cerebelo, que va cambiando con el tiempo durante el desarrollo normal. En los factores neurofisiológicos va a ser por una reducción del metabolismo, también del flujo sanguíneo en el lóbulo frontal, en el córtex parietal, en el striatum, en el cerebelo. También puede ser por un aumento del flujo sanguíneo y actividad eléctrica en la córtex sensomotora, lo que va a producir una activación de otras redes neuronales. Y finalmente también por un déficit en la focalización neuronal. Y finalmente, acorde a los factores psicosociales, se debe a una inestabilidad familiar, problemas con amigos, trastornos psiquiátricos en los padres, a paternidad y crianza inadecuada, relaciones negativas entre padres e hijos, y finalmente niños que viven en instituciones con ruptura de vínculos, adopciones y bajo nivel socioeconómico. En la clasificación según el Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, este describe 3 subtipos según los síntomas que estén presentes.
El primero es un subtipo con predominio inatento, es decir, cuando solo hay inatención, que esto representa entre el 20 al 30% de los casos. El segundo es un subtipo con predominio hiperactivo impulsivo, es decir, cuando solamente hay una hiperactividad, impulsividad, que representa entre el 10 al 15%. Y finalmente un subtipo combinado que está presente los tres tipos de síntomas y esto representa entre el 50 al 75% de los casos. Por otro lado, la clasificación internacional de enfermedades mentales de la OMS, según esta, es necesaria la existencia simultánea de tres tipos de síntomas: el déficit de atención, la hiperactividad e impulsividad, constituyendo el cuadro de alteración de la actividad y de la atención. Además, va a reconocer una categoría separada, el trastorno hiperkinético de la conducta, cuando coinciden, además de los tres síntomas, una alteración de la conducta. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues los tres síntomas esenciales va a ser el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. En los niños pequeños entre 1 a 3 años se pueden apreciar cambios temperamentales, impulsividad y una adaptación social limitada en la interacción del niño, tanto con el ambiente como con sus padres. Estos niños no obedecen, no respetan las normas, molestan y pueden tener alteraciones del sueño, del lenguaje y su desarrollo motor. Además de que a esta edad pues el diagnóstico es más difícil. En los preescolares que abarca entre los 3 a los 6 años, pues se puede observar una inquietud motriz, una menor intensidad y duración en el juego y distintos problemas asociados, tanto un déficit en el desarrollo, una dificultad en la coordinación motora, una conducta negativista desafiante, además de problemas de adaptación social y accidentes. En los escolares, entre los 6 a los 12 años, bueno, pues esta edad suele ser cuando se producen más consultas a profesionales de salud. Esos van a ser niños que se van a distraer con facilidad, presentan una inquietud motora, tienen una conducta impulsiva perturbadora, además de que van a tener diferentes problemas asociados, por ejemplo, trastornos específicos de aprendizaje, como una lectura o una escritura. Repetición de cursos, rechazo por los compañeros, relaciones familiares alteradas, lo que es un bajo autoestima y finalmente un comportamiento agresivo. Y finalmente en la adolescencia, que es entre los 3 a los 20 años, hasta el 70% de los niños con este trastorno van a evolucionar con manifestaciones clínicas hasta la adolescencia. Entonces, con la edad va a ir disminuyendo la hiperactividad motora y se va a transformar en una hiperactividad mental o sensación de impaciencia. Se mantiene el déficit de atención, además de que existe una dificultad para planear y organizarse, lo que va a conllevar a un mal rendimiento escolar. Puede haber lo que es un rechazo de amigos y finalmente pues una disminución de la autoestima. Hola, buenos días. ¿Me puedes dar acceso, por favor, de compartir pantalla? No, no le den acceso. Hola. Listo. Gracias. Disculpen, tuvimos unas fallas técnicas, por lo tanto tengo que compartirla yo. Permítanme, por favor. Compañeros, ¿ya pueden visualizar mi pantalla? Ya. Se ve, Alan. Ok. Bueno, continuamos con la presentación del tema. El siguiente grupo etario es de los adultos. Recordemos que la doctora nos había comentado que tenemos que hacer como que un énfasis en pacientes adultos. Y bueno, la mayoría de todos ellos van a presentar síntomas que incluso ellos mismos lo dicen o que nosotros como médicos de primer contacto vamos a percibirlo, ¿no? Del lado izquierdo que ustedes, bueno, a su pantalla van a encontrar el cuadrito donde ellos van a decir
que se les olvida todo, que se encuentran nerviosos, se encuentran irritables, impacientes, impulsivos, inconscientes, desorganizados en su entorno más bien. Y bueno, siempre se les hace tarde, siempre. Entonces, sí es algo como que te pones a pensar de que las cosas que venías haciendo a una edad temprana, por ejemplo en la adolescencia o aún más joven, pues sí es como sorprendente, ¿no? De que ya no haces esas actividades que solías hacer. Se te olvida todo y bueno, son cositas así. Los síntomas que nosotros vamos a ver son, por ejemplo, las dificultades para mantener la concentración en la preparación de algunas actividades, problemas para iniciar proyectos, no escucha ni lee instrucciones, dificultad para mantener alerta o despierto en situaciones aburridas, fallas en la memoria, distracción, toma de decisiones impulsivas y la impaciencia. Entonces, estos pacientes son súper impacientes, por lo tanto, a veces les cuesta trabajo tener algo como que una rutina y por lo tanto también quieren salir de ella. Si les das un instructivo, no, obviamente creo que nadie, como el 80%, ni a veces leemos las instrucciones, solamente lo hacemos por como pretendemos que va a salir bien, pero pues no, ellos son, sí es más así, de que no toman como que instrucciones, solo lo hacen así de forma inconsciente incluso y de forma rápida. Ok, todo esto va a tener una persistencia por lo menos 6 meses. Todos los síntomas que les acabo de mencionar deben de estar al menos 6 meses. Más aparte, según unos estudios, el 70% de los pacientes van a tener acompañamiento, bueno, van a estar acompañados de depresión, van a tener algún trastorno de ansiedad, trastornos de estrés, fobias, trastornos de personalidad, incluso abuso de alcohol, entre otras. Esto, pues digamos que ya son como 2 diagnósticos que deben de manejarse en ese tipo de pacientes, no simplemente el de déficit de atención, sino algún otro que hemos estado viendo en las clases anteriores. El diagnóstico es meramente clínico, de acuerdo a lo que nosotros veamos como médicos de primer contacto, y ya si vemos que se nos dificulta, que siempre debe ser así, mandarlo al especialista, pues en este caso sería el psiquiatra, o con otro tipo de ayuda, como son la ayuda psicológica. El apoyo que nos podemos dar es a partir del DMS, que tenemos el 4 o el 5. El 5 pues es el más actualizado, el cual nos sirve de, como les decía, de una ayuda, pero no va a decir el 100% que los pacientes lo van a presentar. Aquí podemos ver todos, digamos que los puntos que podría presentar el paciente, al menos 4, o incluso se dice que a partir de 6, si son positivos alguno de ellos, es indicativo para este diagnóstico. Lo pueden leer en casita, son bastantes, pero de forma resumida es en la tablita que les comenté. La siguiente es igual, los hace por apartados. En esta es de inatención, la siguiente es de hiperactividad e impulsividad. De igual forma se van seleccionando y a partir de 6 en adultos es indicativo de que va a tener este posible diagnóstico, o más bien el diagnóstico. Igual es muchísimo, como les comentaba, lo pueden ver de forma general en la tablita que les mostraba al inicio. El tratamiento lo vamos a dividir en 2, el farmacológico y el no farmacológico. En cuanto al farmacológico, tenemos 2, que son los estimulantes y los no estimulantes. En el caso de los estimulantes, su función, bueno, va a ser inhibir la recaptación de la dopamina y la noradrenalina. Como bien lo decía mi compañera, son los que están implicados en esta patología. Dentro de ellos está el metilfenidato y el dexafentamina. Esta se van a dar como continuación después de que se establezca ya como tal o por primera vez la patología. El segundo grupo son los no estimulantes, como es la atomoxetina, la cual va a ser va a inhibir el transportador de la noradrenalina. Y pues bueno, al tener esto, pues va a haber más
más número de estos neurotransmisores para ayudar a ese tipo de pacientes, y es el que se va a dar a primera instancia o por primera vez cuando se diagnostica. Y ya después en pacientes, por ejemplo, que van a continuar con el tratamiento, podemos cambiarlo con los estimulantes como aparecen en esa presentación. El segundo es el no farmacológico, pero perdón, antes de pasar al no farmacológico, tengo que hacer un hincapié en las manifestaciones por efectos adversos. En cuanto a estos estimulantes y los no estimulantes, se ha visto de que aumentan la frecuencia cardíaca y también aumentan la tensión arterial. Entonces, este tipo de pacientes, si ya tienen alguna patología cardiovascular, podríamos estarlos checando o evaluándolos porque podrían elevar estos dos valores, como les comentaba. Pero no pasa absolutamente nada a pacientes que no tengan la patología o alguna patología cardiovascular, porque se ha visto de que tolera muy bien este tipo de fármacos. Y ahora sí, pasando al no farmacológico, tiene que ser una terapia cognitivo-conductual, así como también intervenciones psicosociales, un aprendizaje de habilidades y estrategias cognitivas, y no solamente a ellos, sino que también tiene que ser a las personas que lo rodean, a las personas que están al pendiente de ese tipo de pacientes. Como les comentaba, si nos dirigimos a pacientes ya adultos o, bueno, viejitos, pues sí, a veces se les dificulta a las personas quienes están al cuidado de ellos, porque a veces pues es como que desesperante para los familiares ver a un paciente que no pone, digamos que de su parte, que hace las cosas tan deprisa, que no pone ni atención a lo que se le está diciendo, y pues sí, entonces tiene que ser tanto familiares como al propio paciente. Y eso es todo, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta que podamos resolver. Preguntas. Doctora, Ujú. bueno, yo había leído que a veces, tal cual, por ejemplo, en mujeres era más frecuente que se asociara nada más a trastornos por déficit de atención. Y en varones, pues, es hiperactividad e impulsividad más frecuente. Así Pero es. obviamente, bueno, antes se mencionaba también que era un trastorno que solamente sucedía en niños, pero Ujú. justamente nos hablaron, ahora ya es más prevalente en adolescentes y en adultos, solamente que suele confundirse con otros trastornos. Y es por Ajá. ello, bueno, en cuanto a epidemiología, pues nada más, antes era menos, o bueno, se tenía como menos visión de que era menos prevalente, pero no tanto porque así lo fuera, sino porque en realidad las guías europeas eran más estrictas y por lo tanto no, bueno, aquí en Latinoamérica no se estadificaba tal cual a esos pacientes y es por ello que no se podían encajonar en ese aspecto. Y queda duda. En cuanto al tratamiento, justamente los fármacos que mencionaba que aquellos estimulantes eran justamente aquellos fármacos en los que ayudaban a que el paciente se relajara y aquellos relajantes, al contrario, aumentaban su impulsividad. Pero esto ¿a qué se debe? Si está hablando, doctora, no la escuchamos todavía, ¿eh?
Hola, perdón, me sacó mi celular. Buscando qué puedo hacer. Doctora, no la escucho. ¿Sí me escuchan? Muy poco. Muy poquito, doctora. Jóvenes, Se escucha ¿me muy oyen? lejos. ¿Me escuchan? Sí, Muy doctora, poquito. muy poco. La escuchamos muy poquito, pero sí, sí la escuchamos. Hola, Sí se escucha, doctora, poquito, pero sí ya. se escucha. Ok. Les digo, no sé por qué pasó, me sacó el celular. Entonces estaba hablando su compañero sobre las variantes que ha habido, o las diferencias que se han generado. Hace algunos años, cuando yo estudié psiquiatría, hace algunos talleres, eh, nos decían que efectivamente el trastorno por déficit de atención se daba en niños y nos ponían muchos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, decían, pues como niños vemos una nube y le ponemos ahí formas y decimos, mira, se ve un changuito, se ve una mamá arrullando a su bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Y como al paso de los años se nos iba quitando esas conductas. Sí, y ya era, sí se llegan a dar, pero como muy raro, ¿no? Ya de repente así como vemos una nube y para ponerle una imagen, pues nos cuesta trabajo. Igual, pues la hiperactividad se daba en niños y conforme se iba creciendo, se iba disminuyendo. Sin embargo, con los años se ha visto que efectivamente se nos quita un poquito la impulsividad, pero un poquito, pero se sigue manifestando a través ahora de otras situaciones. Por ejemplo, empezamos a estudiar la prepa, ya estamos más grandecitos y no la concluimos o nos reprueban en todo. ¿Y por qué? Si sí estudié. Y revisa uno cómo estudiamos y de repente nos damos cuenta de que no estudiamos. Estuvimos a lo mejor sentados frente a un libro, pero estuvimos viajando por todo el mundo o teniendo actividades sexuales con todo el mundo o preparando alimentos por todas partes. En fin, nos la pasamos imaginando cosas, fantaseando. Entonces, ¿dónde estuvo la atención? Durante el tiempo que estuvimos estudiando, ¿dónde estuvo la atención? En todos lados, ¿no? O sea, anduvo Entonces, dispersa en todos lados, menos en lo que estábamos haciendo. Estamos leyendo un libro y leemos un renglón y de repente ya estamos con una música. Estamos escuchando a Madonna en nuestra cabeza, ¿no? O a Maluma o a X personaje, ¿no? Y ya terminamos de leer el libro, pero ¿qué leímos? Pues no sabemos. Sí, no sabemos qué. Entonces, esto nos habla de un trastorno por déficit de atención y efectivamente el déficit de atención es más frecuente en mujeres. Somos las calladitas, las silencitas, las que no causamos problema, pero andamos toda la vida de viaje. Y los hombres son más hiperkinéticos, ¿sí? El niño es movimiento, pero el niño que se pasa de la raya es hiperkinético. O sea, los niños normalmente se tienen que mover, ¿sí? Pero si el niño es incontrolable y a lo mejor ni siquiera es la cuestión del movimiento nada más en sí. Les cuento un caso. Un chiquito de 2 años y medio, desde pequeño dio señas de que algo no andaba bien con él. Lloraba mucho y lloraba por todo. Entonces, em, para dormirlo era una lucha, para despertarlo no había problema, despertaba ante cualquier menor provocación y estaba despierto. Para alimentarlo lloraba y lloraba y lloraba, para todo era un llanto del niño.
2 años y medio, un día alguien lo observa de que lloraba, pero sin control, ¿sí? Y pide que le sugiere a la madre que lo valore, que lo lleve a valorar porque algo tiene ese niño. Y lo llevan a valorar y el diagnóstico es trastorno por déficit de atención. Es un niño que a los 2 años y medio ya ha sido expulsado de guarderías porque es inaguantable, ¿sí? Evidentemente la historia de este niño es de ser corrido de diversas escuelas, no tener amigos porque no lo toleran, ¿sí? Y así va creciendo. Finalmente, pues gracias a los medicamentos y a la disposición de la madre, no decir, no, mi niño es normal, porque es muy común que los papás digan, no, mi niño no tiene eso que dicen, ni que estuviera loco. Entonces, en este caso, gracias a esa disposición de esa madre, el chico terminó una carrera y terminó una carrera, ¿qué les puedo decir? Bien compleja, bien compleja. Además, estas personitas que tienen TDA tienen también un trastorno de ansiedad generalizada importante. O sea, siempre andan con mucha ansiedad estos chicos. Este niño entró a la vocacional 1 ya siendo adolescente y le dejan leer ensayos sobre la ceguera y él lo asocia así, a medio libro empiezo con sangrado de tubo digestivo alto, ¿sí? Una situación grave, grave. Deja la escuela, y decide estudiar la prepa en línea. Pero les digo, todo esto fue gracias al soporte de la familia. Si no hubiera habido una familia que le diera soporte, quién sabe cuál sería la historia. Y actualmente tiene un doctorado ya en ciencias de la comunicación. Hizo psicología, fíjense, y terminó haciendo un doctorado en ciencias de la comunicación. Esto es una historia, este es un caso grave de trastorno por déficit de atención, porque también hay casos leves. Sí, conforme va pasando los años, la hiperactividad aún en los hombres se llega a disminuir y llegan a ser chicos aparentemente normales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la atención? Siguen inatentos. Y entonces son jóvenes que siempre están metidos en problemas económicos, laborales, familiares, en fin. ¿Sí? Entonces, sí es importante que lo tengamos presente cuando de repente nos encontramos o cuando nos encontramos a un paciente que nos dice, bueno, es que yo quise estudiar trabajo social, sí, pero pues no se me dificultaba, siempre se me dificultó muchísimo. Dices, ¿por qué se le dificultó? Pues reprobaba todas las materias, pero no entiendo por qué si sí estudiaba. O me cuesta mucho trabajo leer. Empiezo a leer y me levanto por el agua. Y después me vuelvo a sentar a leer y me voy al baño. Y me vuelvo a sentar a leer y prendo la televisión. Y así se la pasan. Entonces, sí hay que checar la posibilidad de un trastorno por déficit de atención. ¿Sí? Generalmente estos chicos no concluyen cosas y hablamos de jóvenes, pues porque están en esa etapa de que están creciendo y están haciendo cosas y que de todo lo que vayan haciendo depende su futuro, ¿no? Entonces, a lo mejor por no atender esta situación a tiempo, pues terminan siendo, ¿qué será? Un trabajo que no sé, es que yo no me gusta descalificar, porque hay albañiles que son muy buenos, ¿no? Pero pudiendo tener la capacidad de ser un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen médico, se quedan en un subempleados, vamos a ponerlo de esta manera, subempleados, ¿sí? Porque no tuvieron ese soporte
¿sí? Porque la gente que los vio y que estuvo cerca de ellos no logró entender que este chico tenía un trastorno por déficit de atención y que requería del apoyo familiar, que requería del apoyo farmacológico incluso, ¿sí? No es cuestión de yoga o meditación, sí se usa, es algo parecido con el alcoholismo, no nada más es el medicamento. Ayer una doctora hablaba de trastornos alimentarios y decía el chocho, no, ella decía que no nada más el chocho, ¿eh? ¿Sí? Y así es, no nada más es el chocho, es el chocho más algo más, ¿sí? Su medicamento, este joven que les platiqué, tuvo su medicamento, el apoyo de la familia que era deficiente. ¿Y por qué digo deficiente? Fue o de poca calidad. Les voy a decir por qué, porque si por una parte les estoy diciendo que el apoyo familiar, porque la mamá no era una madre eh, muy atenta, muy cuidadosa al crecimiento del niño, ¿no? O sea, por ejemplo, no era la mamá que estuviera al pendiente de la comida del chiquito, sino, e incluso ella le tenía miedo a su hijo. Sí, sin embargo, dijo, yo no lo puedo cuidar, entonces voy a donde me lo puedan apoyar y lo lleva a terapia, lo lleva a clases de yoga, los lleva a natación, vamos, le da, en ese sentido fue todo el apoyo, ¿no? Le dio todo lo que en un momento dado le podría ayudar a este joven, ¿sí? Y es por lo que se logra, lo que se consiguió con este muchacho. De falta mucho, porque además, desafortunadamente en el caso de este joven, el pronóstico, o sea, nunca se le va a quitar el TDA. O sea, haga lo que haga, nunca se le va a quitar. Van aprendiendo, se hacen de herramientas para controlar ese problema. ¿Sí? Entonces, no lo perdamos de vista. Si tenemos un déficit de atención, nada más, y no tenemos hiperquinesia, y no somos personas que generemos problemas, porque sí hay mucho déficit de atención, ¿eh? Yo no sé si esté subdiagnosticado, pero de repente aquí en el ámbito de la psiquiatría, en el hospital, alguien empieza a hacer algunos comentarios y uno tiene un TDA, ¿sí? No tiene hiperquinesia, pero sí tiene un déficit de atención. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Bueno, pues, algunas, provecho, algunas nos vamos haciendo de algunas herramientas. Por ejemplo, a uno de mis pacientes que detectó que tenía déficit de atención, le decía, ok, mira, y estaba por presentar el examen nacional de residencia, es un médico. Vas a estudiar con esta técnica. 20 minutos te vas a dedicar a leer, pero te pones el cronómetro así. Sí. Terminados los 20 minutos, te levantas, 5 minutos vas al baño, tomas agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 20 minutos atento. Hicimos ejercicio de respiración para que aprendiera a estar atento, atento a algo. Aquí en este caso era la respiración, ¿sí? Y así nos fuimos trabajando. Se los comento, pues porque a mí también me ha funcionado eso, ¿no? El hecho de que me sentaba a leer y ya, voy a hacer esto, a limpiar. A mí esta época de la pandemia me ha generado mucho problema. Quise entrar a un taller de método científico y a los 2 minutos renuncié porque dije, no puedo. O sea, esa es otra, el ámbito familiar también a veces es generador de déficit de atención, ¿sí? Hace un momento cuando estaba hablando su compañero, no sé si era en su entorno, yo creo que sí, ¿verdad? Hablaba mucha gente, se oía gente hablando, afortunadamente lejos, no interfería, pero ese entorno favorece el déficit de atención. O sea, si ya de por sí lo tengo y de pilón hay estímulos externos, pues estoy volteé y volteé para todos lados y oyendo lo que están diciendo, o tratando de oír lo que están diciendo los otros, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que ir aprendiendo a discriminar lo externo, a poner más atención en lo que estamos haciendo
Y si es necesario un chochito, pues nos tomamos el chochito, pues ni modo, ¿no? Pues nos tocó, ya que le hacemos, ¿no? Nos tocó tener alucinaciones, pues me tomo mi chochito me tocó ser diabética, pues me tomo mi chochito para la diabetes, en fin, ¿sí? Bueno, les estoy hablando porque como médicos, a veces descalificamos lo que hacen otros. Y a mí me tocó en una conferencia escuchar a un cardiólogo que decía, los medicamentos psiquiátricos son venenos poderosísimos, pero poderosísimos, y así ese énfasis hizo uno. Sí, efectivamente, igual que los medicamentos dirigidos para el corazón, sabemos de intoxicaciones por digitálicos, ¿sí? O sea, manejamos venenos, pero que además tienen una indicación y que no los damos alegremente nada más porque se me ocurrió. O sea, tengo un chico con déficit de atención, pues le voy a dar alegremente su metilfenidato. No, valoramos el caso. Ahorita tengo un paciente, este joven tiene 40 y pico de años, trabaja en la SEP. Y digo, yo lo veo metido en 20,000 problemas y le digo, oye, pareciera así como que la mala suerte te persigue, ¿sí? Y me empieza, no, que sí, que fíjese y cuando habla su discurso es muy disgregado, muy desordenado, ¿sí? De repente le pregunto, oye, ¿y cómo le haces cuando lees si te veo tan disperso? Digo, no se lo digo con esas palabras. Y me dice, pues sí, me cuesta mucho trabajo, me ha costado trabajo esto, y le dije, como si tuvieras problemas con la atención, dice, ándele, me cuesta mucho trabajo mantener la atención. O sea, y son de estas gentes que tienen 20,000 actividades en su trabajo. O sea, es trabajador social, pero tiene que pasar que como el registro de cada día en cada una de las aulas, cuántos alumnos llegaron, tiene que ver que todos lleven uniforme, tiene 20,000 actividades, pero es desordenado en sus actividades y entonces esto le genera problemas. Le cuesta trabajo poner atención en lo que hace. Sí lo hace, pero lo hace sin atención. Entonces, la verdad es que sí pensé y se lo propuse que a lo mejor iniciamos un tratamiento con una anfetamina. Obviamente que son anfetaminas legales, no es una droga de las que andan vendiendo en la calle, ¿no? Con todos los requisitos que marca la norma. O sea, son medicamentos, si mal no recuerdo de la fracción 1, el metilfenidato que nosotros manejamos, el Ritalin, les digo, si mal no recuerdo, es de la fracción 1. Tenemos que hacer una receta donde le ponemos el nombre comercial, el nombre genérico, el número de tabletas, el cómo se lo va a tomar y por cuánto tiempo. Si le falta algo de eso, aparte de que la receta debe llevar nuestro nombre, dirección, lo que contiene la receta, número de cédula profesional y nuestra firma. Si no lleva todo eso, no se lo venden al paciente, y en algunas farmacias son todavía más estrictos, les piden una identificación. Si no coincide el nombre que uno le puso a la receta, por ejemplo, le pongo Estela Díaz y la receta, la identificación del paciente dice Susana Ramírez, no se la venden, ¿sí? Entonces, vamos a estar muy controlados, pero son muy, muy útiles. Obviamente, tenemos que cuidar los efectos secundarios de los medicamentos. O sea, no nada más se lo damos y ya, hay que se lo tome por X tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a dar un tratamiento a un paciente con TDA? Prácticamente es de por vida, ¿eh? Ahorita tengo un paciente que tiene como 4 años que empezó a tomar, es un adulto joven, pero adulto. Tiene como 4 años que empezó a tomar el metilfenidato. Él sí, toma uno que se llama Concerta. Hay Ritalin, Tradea y Concerta y otros más, pero con que se aprendan 2 o 3 es suficiente para que se aprendan toda la farmacia, ¿no?
Este chico toma ese medicamento porque se la pasaba pensando, piensa y piensa y haciendo historias, como una cuestión obsesiva. Sin embargo, sí era obsesiva, pero dentro de un contexto de un trastorno por déficit de atención. Su atención estaba tan vertida en toda esta producción de pensamiento que no le permitía hacer cosas y le angustiaba porque decía, es que siento que se me nota, que estoy piense y piense y piense y piense. Y hacía, les digo, unas historias bien chistosas, pero bueno, ¿sí? No descartemos, no, el TDA no es un asunto exclusivamente de niños, es más, la parte hiperkinética es más frecuente en los niños que en los adultos, ¿sí? La inatención es más frecuente en las niñas, pero no quiere decir que una niña que es muy inquieta no pueda tener un trastorno por déficit de atención. Hay niñas inquietas. Miren, yo tengo, voy a ventilar a mi hija. Mi hija, la mayor, tiene TDA hasta ahorita. Cuando era chiquita era guerrosísima, pero guerrosa. Y mi curso de psiquiatría fue más malo que el de ustedes. Me mandaron a un hospital que está acá en el Estado de México y donde pues nada, me platicaron una serie de historias de pacientes abandonados y pacientes homicidas, que dicen, no, pues eso no nos interesa tanto, eso lo leemos en la prensa. Realmente yo no aprendí nada de psiquiatría, se los puedo asegurar. Entonces, pues veía a la hija dando guerra y yo me desesperaba, ¿sí? Porque era, pero guerrosísima, todo se le ocurría. Pasaron los años y y entré a estudiar psiquiatría y aprendí que esta niña tenía un trastorno por déficit de atención. Afortunadamente, pues, dentro de todo no le fue tan mal, hizo la carrera de medicina, hizo una especialidad y bueno, digo, no le fue tan mal. Ha tenido que aprender a tomar su chochito todos los días, ni hablar, me tocó, ¿sí? Entonces sí es más frecuente de lo que se diagnostica. Yo creo que muchas de las patologías psiquiátricas se subdiagnostican hasta por miedo de nosotros médicos, ¿eh? Así como que, ¿cómo le voy a decir a esta persona que tiene un TDA? ¿Sí? Porque además, ¿cómo lo traducen? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan si alguno de sus familiares tiene TDA? Que estamos locos, ¿sí? O sea, inmediatamente se asocia a la locura y no es así. No es así. Les digo, ojalá y tengan oportunidad y lean mucho. Se van a dar cuenta de que hay más cosas más locas, que, que hay más cosas muy locas fuera del hospital psiquiátrico y de la psiquiatría que dentro de la psiquiatría y de los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Que van a decir, quién sabe qué nos está hablando la doctora. El enamoramiento es una locura, ¿o no? Se No lo quedaron sé, calladitos. depende. Me siento sola. ¿Mandé? Depende. Depende. No, No, sí. es a ver, No, yo depende digo de que qué. sí. Es una locura, ¿sí? ¿Por qué es una locura? Porque estamos viendo al tipo borracho, drogadicto. Estoy hablando como mujer, ¿eh? Borracho, drogadicto, todo tatuado, que habla así bien ñero, bien corrientote, ¿sí? Que muchos dicen guácatelas, que fulanito, ¿no? Y la chica está enamoradísima, ese es el superhombre. Cuando se casa y lo ve completo, ya que se le bajó el enamoramiento, que se le bajó la locura, la psicosis, dice, "Ay, pero ¿cómo me pude fijar en este fulanito, ¿no? Golpeador, alcohólico, en fin, yo tengo un prejuicio con los tatuados, y eso es un problema producto de experiencias, ¿sí? Entonces, cuando veo gente tatuada, procuro hacer a un lado esa parte y no mezclar lo que las experiencias que tengo con eso, ¿sí? Entonces,
Por eso hace un momento decía eso, pero ojo, los tatuados no son gente perversa ni mala ni nada. ¿Por qué se tatúa? No sé. Cada uno tendrá sus motivos. ¿Estamos? Bien. El chico, se enamora de una mujer linda, modosita, muy arregladita, muy monona. Y cuando ve la carga que trae en la espalda, dice, pero ¿cómo es posible si este es un costal que traigo aquí cargando? ¿Sí? Entonces, esas son locuras de las que nadie habla, ¿sí? Que no nos causan ningún problema. Nos causan problemas las locuras como el TDA, como el alcoholismo, ¿sí? Entonces, lean mucho, jóvenes. De veras, créanme que les comentaba a algunos de sus compañeros en grupos pasados que en una ocasión, no, ya ni me acuerdo de qué se trató, pero estaba en un curso y alguien dijo, yo pensé que los médicos iban a hacer X, Y, Z cosa, no me acuerdo qué. Y el médico que nos estaba explicando nos dijo, ¿y por qué no? Pues es que son médicos. Y dice, sí, pero los médicos no somos la gente más culta. Digo, efectivamente, a veces nos dedicamos a leer pura fisiología, pura fisiopatología, pura farmacología y se nos olvida leer otras cosas. Lean, ¿ok? Bien, ¿qué más quieren hablar? ¿Qué más quieren decir? Yo tengo una duda sobre los fármacos que mencionaba que pues son como muy peligrosos. ¿Estos fármacos los puede incluso recetar un médico general o sí tiene que ser una receta de especialista? No, claro que los puede recetar un médico general. En el momento en que nosotros adquirimos la cédula profesional, tenemos ya derecho a recetar clonazepam, Ritalin, etcétera, etcétera, etcétera. Hay medicamentos que definitivamente no, y esos son los narcóticos. Por ejemplo, los opioides, pues nosotros no los podemos recetar, ¿sí? Aunque sepamos que el paciente lo requiere, nosotros no lo podemos recetar. Se requiere sí lo podemos, pero necesitamos un recetario especial, ¿sí? Todos los que manejamos en psiquiatría los pueden recetar los médicos generales. ¿Qué tienen que hacer para recetarlos? Informarse más. Miren, nos ha pasado que un paciente toma un antidepresivo y lo van a operar y le dicen, dígale a su médico que lo vamos a operar. ¿Le podemos suspender el medicamento o lo dejamos? No, pues, como médicos tenemos que saber, ¿sí? Ahorita con las vacunas, se le va a poner su vacuna, le avisa a su médico para que le diga si puede seguir tomando su antidepresivo. Como médicos tenemos la obligación de informarnos. ¿Mm? O tiene carbamazepina y le preguntan, ¿y por qué le dieron la carbamazepina? ¿Convulsiona? Pues no convulsiona. ¿Y entonces por qué se lo dieron? Nosotros, y lo van a ver ustedes también, uno le explica al paciente por qué le estamos dando un antibiótico, un analgésico, un antidiarreico, etcétera. Y a lo mejor le explicamos rápidamente, mire, le voy a dar esto por esto, esto y esto y ya. ¿Sí? ¿Le queda claro? No, igual que ustedes. Sí, todo nos quedó súper claro, ¿no? Y llegan a la consulta con el médico de la especialidad de X o el médico general y le preguntan por qué le dieron la carbamazepina. Pues no sé, nada más me la pusieron, me dijo que me la tomara. ¿Sí? Convulsiona, no convulsiona. Y entonces, este doctor ha de haber estado borracho cuando le indicó la carbamazepina. O sea, ¿para qué les dije que podíamos usar la carbamazepina? Hace un momento se los dije. ¿Ya ven? Era ¿Mandé? era lo que nos dijo de las personas alcohólicas que no usáramos clonazepam y eso, que mejor la carbamazepina. Así es. O sea, podemos manejarla como estabilizadora del estado de ánimo, que no es lo más indicado,
o para disminuir la ansiedad, o para causar favorecer el sueño, o para otras cosas. A lo mejor no el de primera elección, pero sí tenerlo presente para que más o menos nos demos una idea y no hagamos lo que les estoy comentando. Este doctor había estado borracho cuando se lo indicó, ¿no? Que es muy común que hagamos eso entre médicos. Entonces, saber que hay posibilidad y alternativas, el por qué estamos dando tal o cual medicamento, ¿sí? Bien. Creo que me meto en muchos problemas con ustedes, pero bueno. ¿Algo más que quieran comentar? Yo también tengo una duda. Es que ahorita lo que Ajá. vimos principalmente fue diagnóstico del trastorno de déficit de atención en adultos. Entonces, Y en niños también. bueno, por lo que yo había leído, es mucho más común que se diagnostique en la infancia o en la adolescencia. Ajá. Y ahí me quedo con un poco de duda, porque entonces supongamos que nosotros como médicos de primer contacto tenemos una sospecha de ese trastorno. ¿Qué le sugerimos entonces a los padres? Que lo lleven primero al psiquiatra, que lo lleven primero al psicólogo, a los dos. Mira, ¿Qué proceso? yo como médica, evidentemente que yo como médica considero que primero deben ir al psiquiatra, como médica. Pero también entiendo que para los papás a veces es muy difícil llevar a un hijo al psiquiatra, mejor se van al psicólogo. Por este prejuicio que se tiene, porque es un prejuicio de que los médicos, los psiquiatras vemos puro loco y mi niño no está loco. Entonces, ok, mire, ¿sabe qué? O le aclaramos bien por qué lo estamos mandando al psiquiatra. Mire, lo estoy mandando al psiquiatra, no porque esté enfermo mental. La palabra de loco prácticamente no debemos de usarla, ¿eh? La verdad es que no. Es muy coloquial, sí, pero no, es un mal término. Yo lo estoy usando aquí, pero con la idea de que ustedes son médicos ya casi y que no lo van a usar en ese tono peyorativo que se usa en la calle. Entonces, bueno, llegó la mamá, dice que su niño tiene muchos problemas, que en la escuela lo están corriendo, que la maestra ya no lo aguanta, o simplemente ella ya no lo aguanta porque es muy guerroso. Y uno a veces no tenemos la capacidad de ver cómo está esta criatura y antes de decir, pues mire, sabe que es un niño normal, es un niño, el niño es energía, es juego, etcétera, etcétera, pues a lo mejor sabe que, señora, si usted tiene duda, yo creo que valdría la pena que sea valorado para ver si se trata de un trastorno por déficit de atención, o incluso se lo pueden diagnosticar, decir así, o un TDAH, ¿sí? ¿Qué significa eso, doctor? Pues el trastorno por déficit de atención e hiperquinesia. No se preocupe, tiene solución, pero necesitamos que sea valorado por un especialista para que diagnostique o lo ¿cómo se dice esto? Lo excluya, ¿no? Sí se dice así, sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, ¿y con qué especialista? Bueno, pues se va a ir con un psiquiatra, de preferencia un especialista en niños. Yo no me meto con los niños, yo soy psiquiatra de adultos y a lo mejor veo ancianos ya después de vivir con gente con demencia, ya no me dan ganas de ver ancianos, pero a eso me dedico, ¿sí? Adultos y ancianos. Entonces, como que los niños no me agrada mucho atenderlos. Pero sí estamos capacitados para diagnosticar un trastorno por déficit de atención e hiperquinesia en niños. Entonces, lo ideal sería que sea un PAIDO psiquiatra, un psiquiatra de niños. Y se le dice así, ¿sí? Es para diagnosticar, para descartar que tenga esto, ¿sí? Si se trata de eso, pues ya le dirá que sí. ¿Sí? Con los psicólogos a veces tenemos el problema, hay psicólogos que son muy, 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 muy buenos, y que dicen, no, tiene un trastorno por déficit de atención, requiere tratamiento farmacológico y terapia, ¿sí?
Entonces lo mandan al psiquiatra para que le dé su tratamiento farmacológico y ellos se quedan para darles el tratamiento psicoterapéutico. Pero hay otros que dicen, no, pues con la pura psicoterapia se le va a quitar. No se quita con la psicoterapia. Sí, hace un momento les decía, ya en adultos nos vamos haciendo herramientas para mantener la atención, ¿sí? Pero no se quita el trastorno por déficit de atención, ¿sí? ¿Te queda claro? Sí, doctora. ¿Alguien más tiene alguna otra aportación, preguntas, dudas? Yo tengo una pregunta. Ajá. Es muy importante tener al paciente medicado, por ejemplo, si se trata de una persona, de un niño, o sea, tenerlo medicado o no se podría tener otro tipo de terapias. A Mira, fuerza tiene que ir medicación con terapia, con alguna sí, otra terapia. sí, es que también se trata de evaluar el caso. Si una situación leve, ¿sí? Pues, leve, funciona, va con dieces, en fin, pues a lo mejor lo ponemos a que descargue la energía y lo mandamos a hacer ejercicio. A lo mejor ni terapia, ejercicio. Pero un niño así no es problema. El problema es cuando de plano es hiperkinético. ¿Por qué a las niñas no se les diagnostica? Y no se les da tratamiento. ¿Por qué? Bueno, es que se supone que con las niñas es más déficit de atención que hiperactividad, entonces muchas veces pasa por que solo es distraída o es más reservada. Así es. O sea, Y había visto incluso una infografía que decía que realmente no es que no lo padecieran, sino que de alguna manera hay un poco más de estigma hacia las niñas y a las mujeres de tenerlo, entonces solo está como infradiagnosticado en ellas. así es. Pero ¿por qué no se diagnostica? Aparte de que porque el problema es el déficit de atención. Aparte de eso, es que no causan problema. O sea, ay, ahí Así está la es. chamaca. Ahí está la chamaca burra sentada papando moscas. ¿No dicen así algunos maestros? Sí. Así lo dicen, ¿eh? Se la pasa papando moscas. ¿Sí? Y no va a hacer nada en la vida porque nada más se la pasa papando moscas. Entonces no se diagnostica, no nos causa problema. Nos causa problema el escuincle guerroso. Y ojo, no estoy parafraseando a veces a algunos maestros incluso, ¿no? O sea, no debemos hablar así, ¿sí? No, porque si alguien me puede estar grabando y decir, la doctora, no debemos de hablar así, ¿sí? Es una persona que está teniendo problemas. Entonces, si el chico nos causa problema, ¿qué hacen los maestros? Aquí nos llegan muchos, ¿no? Que el maestro dijo, si no va al psiquiatra, yo ya no lo recibo en mi salón de clases. Y entonces llegan acá y se diagnostican y obviamente se les da tratamiento. No se puede manejar exclusivamente con psicoterapia. No, porque como le dicen a un niño pequeño hiperkinético, estate quietecito, no te muevas. Hay que darle tratamiento. Y más otras medidas, insisto, no nada más es el chocho, es el tratamiento y otras medidas. A lo mejor, mira, hijo, si tú te sacas 10, yo hoy te voy a dar tu comida favorita. Estoy imaginando cosas, ¿no? O sea, algo más. Yo creo que sería más bien, si tú te sacas 10, hoy jugamos a las carreras de caballos. ¿Bien? Y ahí sacan una escoba y ese es su caballo. Algo así, o sea, hoy comparto contigo. Es medicamento más algo más. ¿Sí? No es exclusivamente el medicamento, pero sí es necesario dar el medicamento. Si no toman medicamento y logran controlar conductas, el problema no es tan severo.
A las niñas con TDA, aparte de que pues, no se les diagnostica por muchas razones, pues no causan problema, insisto con eso, o sea, no es un problema la niña. Entonces, difícilmente van a... Es más, ni se dan cuenta que tiene un déficit de atención. Se vienen a dar cuenta cuando pasan los años y de repente pues, no hacen nada. No logran concluir cosas. Fíjense que se los paso como tip. Una paido nos decía, ¿tienen dudas con el diagnóstico del niño? Revisen en la mochila. Y los niños del que llevan las bolsas, la mochila, en desorden completo. Su habitación es desordenada. ¿Sí? Y lo dicen, son cochinos, son una bola de mugrosos, ¿no? Tienen un problema, un trastorno por déficit de atención. Y ahora yo les digo, ¿tienen dudas sobre un adulto? Si tiene TDA o no, revisen la bolsa. Permítanme. Perdón. Entonces, sí queda claro, no sé quién me preguntó, creo que fue Alan, si se tenía que tener medicado al paciente. No, fui yo, Obed, Ángel. Ah, ya, Ángel. Sí, entonces, sí te queda claro, o sea, no, si lo dejamos sin medicamento, no vamos a lograr una cosa. Miren, ahora, otro chico con TDA. Los dos son dos hermanos, los dos tienen trastorno por déficit de atención. Y uno puede decir, pues la niña dijo toda la vida, yo no quiero estudiar. Y y terminó la secundaria obligadamente, porque de plano ella decía, yo no quiero estudiar. Terminó la secundaria y lo que se fue a hacer es un curso de maquillista, algo de eso. ¿Sí? Actualmente es una joven de 21 22 años de edad que anda del tingo al tango, está haciendo ejercicio, se la pasa en el Face, la veo en el Face, modelando sus curvilíneas, su maquillaje, su cabello largo, pero vamos, no llegó algo grave, pero sí no hizo nada, digo grave porque pudo haberse dedicado a la prostitución, a narcomenudeo, otras cosas, ¿sí? Digo, pero no hizo una carrera, ¿sí? Y el chico, pues igual, el papá dijo, con deporte lo controlamos. No terminó ni la secundaria. El papá tenía el sueño guajiro de que fuera estrella del béisbol. No la hizo, ¿sí? Anda, afortunadamente por los límites que pusieron los padres, pues anda entregando mercancía, chiles secos y semillas en casas. Permítanme. Sí, ya. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de estas personas? Si no se atienden,
hay muchos caminos, hay muchos riesgos. Uno es la locura, otro, la locura de la psicosis, eso lo llamo locura. El otro es que caigan en manos en delincuencia organizada o también la sociopatía. Esas son las adicciones. Todos esos son riesgos que corren los chicos con un trastorno por déficit de atención sin tratamiento. ¿Sí? Entonces, y ya les digo, es un todo, no es nada más pastillas. Pastillas, familia y psicoterapia. Se quedaron calladitos. Hasta me siento sola, hablando sola. Yo tengo dos dudas, No, ya doctora. andamos, doctora. Estamos Ujú. tomando nota. Y no sé si me escucha. ¿Sí? Bueno, no sé si hay como alguna diferencia, o bueno, he escuchado también, pues que les dicen, no sé, ¿no? Que los niños con TDAH, bueno, he escuchado eso, que son niños malcriados o cosas así, ¿no? Como que se ve mucho esa, no sé, como, ay, no recuerdo la palabra, pero, Ajá. Es un estigma. ajá, Es un exacto. estigma, es un prejuicio. Tienes TDA, eres un majadero. Sí, claro. Y, por ejemplo, o sea, todos los niños que tienen, por ejemplo, esos problemas como de comportamiento, ya necesariamente se les tendría que llevar para hacerles el diagnóstico. Híjole, esa sí es una pregunta como de los 60 y tantos mil. Mira, es que tenemos que valorar, si estamos teniendo un niño que nos está dando muchos problemas de conducta, sí habría que valorar si yo soy la maestra o soy la cuidadora o soy, ¿sí? Y dentro de la evaluación que hacemos como médicos, también tenemos que ver la crianza. Si es un niño al que nunca se le pusieron límites, evidentemente que va a ser un niño malcriado, ¿sí? Y poner límites no es como mucha gente o como nos educaron a nosotros en la infancia, ¿eh? Que era no, 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 dicen algunos, mi mamá me veía y yo ya sabía que me iba a ir mal, ¿sí? No, es saber poner límites. Si, por ejemplo, un niño a cierta edad, 2, 3 años, ya debe de saber que puede sacar todos sus juguetes y hacer un reguero en la sala, ¿sí? Pero que termina y los va a ir a poner en un lugar determinado. Eso es parte de la crianza, que tiene que tomar sus alimentos con horario, no así un horario rígido, pero sí su desayuno, comida y cena, ¿sí? Que tiene que lavarse las manos, que todo eso es parte de la crianza y de la educación. Hay niños que no se les pone ningún tipo de límites y que empiezan a gritonear y eres fea y te pego. Obviamente que está aprendiendo de alguien, ¿sí? Pero en esta casa no se grita y no se pega. ¿Quieres hablar? Hablamos. A gritos, no. ¿Sí? Entonces, si el niño está educado por una mujer muy deprimida, devaluada, en un ambiente donde el padre grita, se alcoholiza y llega haciendo escándalos, pues muy posiblemente el problema no sea un TDA, sea una cuestión de crianza. Entonces, por eso es que tiene que ser valorado. No nada más es, pues ya me dijeron que es hiperkinético y que es latosísimo y que la escuela ya no lo aguantan, vamos a darle el chocho, hay que valorarlo. Entonces, en cuanto a la crianza, ¿cómo podríamos saber? O sea, por ejemplo, independientemente del trastorno que tengan, ellos ya deberían de cumplir como con cierta normativa de comportamiento. En cuanto a la crianza, mira, desde la consulta, miren, acaba de llegarme aquí un chico que fue uno de los que, por los que el día de hoy les tuve que pedir que me disculparan tantito, que llega, es un joven que 21, 22 años, que llega y en lugar de llegar él a hablar conmigo, llega el papá, ¿sí? Ya desde ahí algo nos dice.
llega con cualquiera de ustedes una señora de unos 50, 45, con un joven de 18 años y les dice, doctora, doctor, vengo con mi hijo porque desde ayer dice que le duele la garganta y dice como que tiene fiebre. ¿Qué pensarían ustedes de una persona así? Pues que quizás sobrecuide, ¿no? Ajá, sobreprotección, ¿no? Sobre protección, pero además ok, ya puse un joven de 18. Llega la mamá, sí, con un niño de 5 o 6 años de edad y el niño llega y les agarra su recetario, agarra la pluma, les raya el recetario, luego va y golpea en el teclado de la computadora y va y quiere abrir los cajones y la mamá le dice, Juanito, estate quieto, hijo, porque el doctor te puede inyectar. ¿Qué piensan? Pues que la mamá es demasiado permisiva y que probablemente ese niño fue mal criado o ha sido mal criado toda su vida, ¿no? Así es, así es. O sea, no nada más es interrogo al niño y le pongo escalas, observo la relación con los padres. Generalmente quien los lleva a consulta es la madre, ¿sí? O con quien los lleve a consulta. ¿Sí? Entonces observo la relación y esto nos va orientando hacia cómo están las cosas. ¿Sí? Posiblemente, el niño, ya les dije, el niño es movimiento, el niño es energía. ¿Sí? El problema pueden ser los padres que no están poniendo límites. Y con los niños se tiene que ser muy claro. ¿Sí? Había una compañera, una amiga que tenía su hijo, ella era maestra. Es maestra, yo espero que todavía viva, hace muchos años que no la veo. Tenía a su hijo y le decía, hijo, vamos a ir al banco, por favor, te quiero al lado mío, no te quiero andar jalando por donde quiera, te quiero al lado mío. Y el niño se quedaba quietecito. O sea, la indicación era muy clara, al lado mío. Y se quedaba ahí quietecito. A lo mejor curioseaba, porque es imposible tener un niño inmóvil, ¿sí? Pero estaba al lado de ella. ¿Sí? Te voy a llevar al trabajo y te vas a quedar sentado en mi escritorio. Te voy a dar colores y vas a dibujar. ¿Sí? No vayas a estar jugando con los muchachos. Y allí llegaba el niño. Vamos a ser una madre que ponía muchos límites y muy claros. Límite es decirle al niño, no puedes hacer esto. Si lo haces, te pico los ojos. ¿Sí? Estoy siendo exagerada, ¿eh? Si lo haces, te va a pasar esto. ¿Sí? Y hacérselos efectivos. Si le dije, si te portas bien, te compro una paleta cuando salgamos, pues le compramos la paleta. ¿Sí? O si te portas mal, no te doy el perro que tú quieres y no se lo damos. ¿Sí? Eso es poner límites. Entonces, les digo, desde que están entrando es más, desde que van entrando, ya ni siquiera lo estamos, desde que están en la sala de espera, más o menos vemos cómo interactúan, cuál es el trato que se le da a este niño, y entonces vamos haciendo diagnósticos. ¿Sí? El niño es muy guerroso, sí, pero la mamá está allí viendo el celular, está viendo su novela favorita. ¿Sí? Hasta que se cayó el niño y empezó a llorar, volvió a verlo. Es un niño con TDA, es un niño mal cuidado. Un niño mal cuidado. Seguramente. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el diagnóstico. Muy, muy cuidadosos. Miren, les platico una experiencia. Uno de mis sobrinos, varón, llegó a la casa de ustedes. Tendría que sería, yo creo que unos 5 o 6 años, yo creo. Pero se desató el chamaco, corría por toda la casa, golpeaba puertas y risa y se escondía y jugaba. Y yo en ese momento
sí pensé que este chico tenía un TDA. ¿Sí? Ya después han pasado los años y me acuerdo de ese incidente. Digo, no, pues el chamaco era una manifestación. Vamos, hasta la fecha él conmigo se siente así como muy en confianza, ¿sí? Y él nunca ha tomado medicamentos, tiene ansiedad cuando está muy ansioso. De hecho, él ya por iniciativa propia dijo, oye, yo quiero ir a una terapia, adelante. Ahora ya es abogado, trabaja en un juzgado, es juez, un hombre joven, pero ya es juez. Y entonces dice uno, decidió tomar terapia, no sé qué conflictos traiga, porque obviamente que soy su tía, no puedo decirle, oye, a ver, cuéntame qué traes por ahí, ¿por qué quieres ir a terapia? No, le di alternativas de terapeutas y decidió él, no sé ni con quién esté yendo, ¿sí? O sea, por eso tenemos que ser muy finos, no aventarnos con el diagnóstico, no más porque entró y hizo desastre y medio y me quebró y pateó al perro y ya le voy a diagnosticar TDA. No, tenemos que cuidar. A lo mejor nos llevamos 2, 3 sesiones, no importa. Les decía de mi paciente, le propuse la posibilidad de darle un medicamento para manejo del déficit de atención, pero no va a ser así como que la próxima sesión ya le voy a dar el medicamento. Vamos a seguir valorando la posibilidad, ver pros y contras. E incluso vamos a confirmar el diagnóstico, ¿sí? ¿Les queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. ¿Alguna duda? Pues yo nada más he visto que también el medicamento para el TDA se ocupa en algunas facultades, ¿no? De universidades, de física, matemáticas, supuestamente para aumentar el rendimiento escolar, independientemente de que tengan TDA. Fíjate que no sé. Dame oportunidad. Tengo un que es físico matemático, egresado de la escuela de físico. ¿Qué es cuál es la que da esa carrera en el poli? No sé, es del poli. Para preguntar. Ah, para preguntarle, porque no, la verdad es primera vez que me entero de eso. No lo sé. Es como, a lo mejor es como esos mitos, de repente mitos urbanos. Ya ven que en filosofía y letras dicen que la mayoría son marihuanos. No sé. Sí, es algo que se dice, que se dice, o sea, que se va corriendo, que dicen que también en Estados Unidos se ocupa, igual lo del método Pomodoro que nos decía, que eran 40 minutos y 50 minutos y 10 de descanso, y así, ¿no? Sucesivamente. Ajá. Todo Bueno, eso. ese sí es, y sí es algo que funciona, pero no son, bueno, yo no, 40 minutos se me hace mucho tiempo. Yo digo 10 minutos y a otra cosa, ¿no? 10 minutitos y a otra cosa. Y así nos vamos. Ajá. Perdón, 20 minutos y 5 minutos de descanso. Porque si tenemos un problema por déficit de atención, 40 minutos ya es tortura, por Dios. Sí. Sí, doctora. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Mañana es nuestro último día, ¿verdad? Sí, mañana. Doctora. Y yo quisiera, por doctora, ejemplo, yo mañana. doctora, bueno, Ajá, sí, dime. quisiera abordar otros temas que no lo quiero compartir hoy, sino el día de mañana, porque estamos, bueno, un compañerito y yo quisiéramos que nos pudiera dar su punto de vista usted como psiquiatra en el tema de mañana. Bueno, el tema que es aparte de los temas que hemos estado viendo, pero quisiera saber qué piensa usted. Pero el día de mañana. ¿De qué? ¿Hasta El día de mañana? ¿Me vas a dejar? No voy a poder dormir por tu culpa. ¿Mande? Me vas a dejar en aspas. No voy a poder dormir por tu culpa. Es sobre la homosexualidad, pero el día de mañana. Ah, ok. Mañana lo tratamos, ¿sí? Sí, doctora. Ay, bien. Pues ya, hoy ya son 10:29 y podríamos tener más tiempo, pero
lo dejamos aquí. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, nada más mañana tengo entonces duda con el examen. Mañana hacemos el examen, al final se los dejo ya. Lo califico después y ya les paso su calificación. Yo creo que el martes. ¿Sí? Ujú. Sí, Bueno, sí, está bien. cuídense. Bueno, Cuídense, gracias. pórtense bien. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, Bye. doctora. Gracias, Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Pásele, Vero. Hasta mañana, doctora.